En este tercer capítulo del curso de Administración hablaremos de la importancia de estudiar la cultura. Ustedes saben que el entorno es dinámico y la empresa debe estar permanentemente estudiando las variables que constituyen las dimensiones del entorno a fin de poder comprender cuáles son las fortalezas y debilidades, las amenazas o las oportunidades que tiene la empresa. Para eso va a ser importante que ustedes puedan también identificar las limitaciones que tiene la organización y todo esto les va a permitir adquirir herramientas necesarias para poder hacer una buena gestión empresarial. ¿De acuerdo? Entonces ahora, para comenzar con la clase, vamos a dar inicio al curso diciendo que la idea que domina la teoría en general es que los administradores se asocian con los colaboradores. Y en este vínculo de asociabilidad existente, los gerentes son responsables directos del éxito o del fracaso de la empresa como un todo. Y hay hipótesis que se han formulado respecto a este tema, que son importantes que podamos analizar, que hacen mención al crédito que tiene el administrador o la culpabilidad que pueda tener por el desempeño final que la empresa obtenga. Y en base a este criterio de análisis se ha podido dar como componente teórico relevante que las organizaciones pueden tener un gerente omnipotente o un gerente simbólico. Y lo que haremos a continuación es poder estudiar más a cabalidad cada uno de estos temas para poder comprender de mejor manera en qué consiste. Cuando hacemos referencia a la hipótesis del gerente omnipotente, estamos suponiendo que los gerentes son responsables directos del éxito o el fracaso de una institución o de una organización o de la empresa que están dirigiendo. Sin embargo, cuando se hace referencia a un gerente simbólico, se está suponiendo que los gerentes tienen un efecto limitado en los principales resultados de la organización, debido a la gran cantidad de factores que no están bajo el control directo del administrador. Por lo tanto, hay una idea que da por sentado el hecho de que la eficacia y la eficiencia de una empresa va a ser directamente asociada a la responsabilidad que pueda tener el gerente en sus decisiones y en sus acciones estratégicas implementadas. Sin embargo, los buenos gerentes siempre se deben adelantar a los cambios del entorno y deben explotar todas las oportunidades y además corregir los malos desempeños existentes, encauzando a toda la organización hacia el cumplimiento de las metas, que pueden ser cambiantes a través del tiempo. Además, los gerentes deben concebir que cuando son omnipotentes, ellos deben ilustrar una imagen estereotipada del ejecutivo que en esencia se hace cargo de la empresa y que a su vez es capaz de superar cualquier obstáculo para poder perseguir o cumplir las metas de la empresa. Ahora, cuando se hace referencia a la idea simbólica, es una idea que se sustenta en una capacidad del gerente por influir en las personas y básicamente influir siempre en la obtención de resultados que tenga la organización. Y para eso vamos a tener que considerar que la empresa va a depender de los factores externos que influyen en el comportamiento humano que trabaja dentro de la empresa, y también van a haber factores internos que van a incidir en el patrón de comportamiento de todos los individuos que forman parte de la organización. Entonces, como ustedes pueden ver en la ilustración, hay una relevancia bastante importante en que el gerente pueda hacer un estudio o un análisis exhaustivo del entorno de la organización y también de un estudio de la cultura, porque debe estar permanentemente estudiando cuáles son los elementos que influyen en los cambios culturales del interior de la empresa, como también del exterior. Por lo tanto, el gerente puede tener una cierta discreción gerencial asociada a este tema, porque permanentemente va a estar cambiando o adaptándose a las condiciones del entorno. Cuando hablamos de esta idea simbólica, para hacer un poco más de análisis y resumir un poco este tema, tenemos que considerar que los resultados que tiene la empresa
están determinados por factores, como ya les mencioné, pero que el gerente no controla. Y para ese caso, ustedes deben conocer esos factores que el gerente no controla directamente. Y esos factores pueden ser la economía. Ustedes saben que en la economía hay diversos aspectos relevantes que ustedes deben conocer, como por ejemplo el nivel de inflación de la economía, la tasa de desempleo, el nivel de crecimiento de la actividad agregada de la economía, como también el nivel de crecimiento económico y las variaciones existentes en la tasa de productividad de la nación o de los diversos sectores industriales. También ustedes deben conocer cuáles son los patrones de consumo, las tendencias de las preferencias de los consumidores o de los clientes, cuáles son sus preferencias o sus reales necesidades para que ustedes puedan enfocarse en satisfacer esas necesidades. Y a su vez, deben estar permanentemente conociendo la actividad que desarrolla la competencia que ustedes tienen. Porque los competidores claramente van a luchar por capturar una mayor cuota de mercado a fin de maximizar el posicionamiento que poseen dentro de la industria. Y para eso ellos deben estar habituándose al hecho de cambiar sus estrategias, renovar sus tácticas y estar en condiciones de adaptarse a las condiciones actuales del entorno y de la industria en general. Para eso ustedes deben tomar decisiones, pero a la vez van a estar determinados en cuanto a su éxito por las decisiones que tomaron gerentes anteriores que estaban antes que ustedes. Entonces, cuando se habla de esta idea simbólica, hay que tener en cuenta básicamente un concepto de la importancia de ejercer control sobre las personas y una amplia influencia sobre ellas para que se puedan cumplir con los objetivos. Y además, otra cosa importante es que hay pocos efectos en los resultados por parte del gerente y él puede sí incidir en la calidad de las actividades que se desempeñan. Al planificar, al decidir y al poder realizar un estudio exhaustivo que les permita analizar y decidir cuáles son las acciones más pertinentes, oportunas y beneficiosas tanto para ellos como empresa, como para la clientela, los empleados y para el público en general. Entonces, vale la pena poder entrar en razón con el tema que es la cultura, porque ustedes van a estar permanentemente viendo el tema de la cultura. Y para eso, ustedes deben saber qué es una cultura. Y la cultura se define como un sistema de ideas que están compartidas por todos los empleados que compran la empresa y que está determinada por la medida de cómo se comportan entre sí y también con la gente que viene de afuera. Y esa cultura representa una recepción, básicamente común que todos tienen en la empresa, en esencia los miembros de la empresa, y cómo se influye para cumplir con esa cultura, o con esas ideas genéricas que todos deben tener arraigadas e internalizadas. Y todas las empresas deben tener dentro de su cultura valores involucrados, símbolos, ritos o mitos o usos que van evolucionando en el tiempo. Y ustedes deben estar permanentemente analizando esas evoluciones existentes para que puedan estar siempre adaptándose a la realidad del entorno. La cultura es un cúmulo de factores que están determinados o que determinan lo que perciben los empleados y cómo reaccionan cuando enfrentan ciertas dificultades. Ustedes saben que sus clientes van a tener siempre demandas exigentes y en ocasiones sus trabajadores o sus colaboradores van a verse enfrentados a exigencias elevadas y tendrán que enfrentar ciertas dificultades operativas. Y la cultura puede definir el concepto de la percepción que tienen ustedes o los valores que ustedes desean emanar al entorno o lo que ustedes desean compartir al exterior y cómo puede ser la descripción que ustedes mismos tienen acerca de la percepción que ustedes esperan que los clientes tengan sobre ustedes. Y para eso hay que analizar dimensiones de la cultura a nivel organizacional y para eso vamos a estudiar algunos elementos importantes. Estos elementos están asociados a la atención a los detalles, porque es muy importante que ustedes se preocupen de los detalles. Y como ustedes comprenderán, es el grado que se espera que los empleados den muestras de exactitud o de análisis, o básicamente que se enfoquen en atender adecuadamente a los clientes. Entonces ustedes deben siempre estar dispuestos a hacer un buen uso del tiempo y de sus tácticas para poder detalladamente
atender a sus clientes. Y para eso deben orientarse en los resultados, que eso se define como el grado en que los gerentes se centran en los fines y no en los medios. Ustedes deben siempre enfocarse en el fin, en la finalidad que ustedes tienen, en lo que ustedes quieren conseguir, en lo que desean obtener finalmente. Y para eso ustedes deben inevitablemente orientarse en las personas que trabajan con ustedes, en el equipo humano que está dentro de la empresa, y ustedes deben, como gerentes o como administradores, deben influir en ellos a fin de que los efectos que ustedes pueden generar en el trabajo productivo pueda ser óptimo y de amplia calidad. Por eso también es importante que se enfoquen en el equipo que ustedes tienen disponible, en las herramientas, en los procedimientos, para que el trabajo se pueda realizar de mejor forma cuando el equipo está bien organizado, acoplado y alineado con los objetivos y con la mano de obra contratada. También es importante el concepto de energía. Ustedes saben que el grado en que los empleados son enérgicos, son proactivos, son dinámicos y son bastante trabajadores en la práctica, va a depender de la influencia que ustedes ejercen en ellos, de la motivación que ustedes les proporcionen y también de las compensaciones que ellos perciban que realmente pueden recibir. Para eso ustedes deben irradiar estabilidad, es decir, deben ustedes procurar que el entorno les perciba como individuos que toman buenas decisiones y que las actividades que ustedes implementan dentro de la empresa puedan contribuir hacia el mejoramiento continuo. Por eso es importante que ustedes puedan estar permanentemente innovando y corriendo ciertos grados de riesgos, porque ustedes pueden, como empleados, ayudar a otros empleados a innovar y a correr riesgos para poder hacer actividades que antes no se habían implementado. Y por eso es importante que ustedes puedan identificar si la cultura en la cual están insertos es una cultura fuerte o una cultura débil. Si es una cultura fuerte, es una cultura que tiene fuertes valores arraigados, conocidos, difundidos. Y esos valores ejercen una influencia significativa en todos los empleados. Y además, cuando es una cultura fuerte, se asume de que la cultura o la membresía acepta los valores fundamentales que están incorporados y además están comprometidos con ellos. De modo que como organización trabajan fuertemente para poder hacer de una cultura algo sólido, inamovible, que realmente supere con creces a lo que es una cultura débil. Porque una cultura débil se caracteriza porque los valores fundamentales no están arraigados ni tampoco están difundidos, no están internalizados. Entonces lo que ocurre es que el gerente tiene menos probabilidad de ejercer una influencia significativa en la productividad de los empleados. Porque como no hay una cultura, no hay valores, no están difundidos ni conocidos por todos, los individuos no se comprometen con el desempeño de la empresa. Lo único que les importa a ellos es cumplir con el horario y luego irse para su casa. Y si es posible, evadir instancias de productividad para poder, mediante el ocio o otros elementos distractivos, omitir el hecho de trabajar significativamente. Por eso es importante que ustedes puedan contribuir a que la empresa desarrolle una cultura fuerte, donde los individuos se comprometan, conozcan los valores, los principios, las tácticas, los planes estratégicos, las metas, las iniciativas que se van a implementar y los procedimientos que se van a realizar para cumplir a cabalidad cada uno de estos asuntos. Si ustedes logran transformar su cultura débil en una cultura fuerte, van a poder tener una maximización de beneficios, porque la productividad va a ser mucho más eficiente, más rápida y oportuna. ¿De qué depende entonces que la empresa tenga una cultura fuerte o débil? Depende de factores como el tamaño de la empresa. Si su empresa es pequeña, va a ser más fácil poder impregnar estos valores o esta cultura en cada individuo. Si la empresa es muy grande, va a ser un poco más complejo. Sin embargo, va a ser realizable, pero quizás tomará un poco más de tiempo. También dependerá de la antigüedad. En ocasiones ocurre que las empresas son muy antiguas y les es muy difícil hacer cambios estructurales
o cambios de pensamiento o de filosofía organizacional, lo cual incide que claramente pueda mantenerse un status quo de una cultura débil en el tiempo y cueste hacer una reforma o un cambio o una renovación o una restauración de las reales influencias valóricas que deseamos tener como empresa. Entonces, lo relevante acá es que también, como tercer elemento que puede influir en que la cultura sea fuerte o débil, está la rotación de los empleados. Si existe una amplia rotación de personal, va a existir como consecuencia de eso inestabilidad. Van a haber nuevas personas que permanentemente ingresarán al trabajo y tendrán que adaptarse al ciclo explorativo, a las personas, a los comportamientos, a los procedimientos. Eso hará que el proceso productivo sea más lento, más engorroso y menos eficiente y por tanto menos eficaz. Entonces cuando hay poca rotación, claramente es porque los trabajadores están satisfechos con su trabajo. Pero si hay una amplia rotación, quiere decir que los trabajadores tienen un cierto grado de insatisfacción laboral. Y eso hay que corregirlo. Ustedes deben estar permanentemente atentos al grado de satisfacción laboral de sus trabajadores. Si los trabajadores se sienten insatisfechos porque el lugar donde están trabajando tiene una inadecuada ergonomía, es decir, no tiene el equipamiento adecuado, no tiene una calefacción adecuada, con una temperatura prudente para el clima del lugar, si es que no hay una luz que le permita ver adecuadamente, o si no tienen el equipamiento o las herramientas tecnológicas o virtuales o de carácter doméstico, administrativo, para poder hacer bien su trabajo, claramente el trabajador va a estar insatisfecho, no va a estar cómodo, ni sentirá un compromiso adicional para poder trabajar de la mejor forma en su trabajo. Eso contribuye a que haya una rotación de trabajo, por lo tanto van a haber muchas personas que van a salir del trabajo y otras que van a entrar. Y eso claramente fomenta que la cultura sea débil, lo cual hay que cambiar. Además, las organizaciones con culturas fuertes son las que aprovechan realmente todas las actividades de reclutamiento, porque el reclutamiento es muy importante para poder tener una cultura fuerte. Recordemos que al incorporar nuevas personas, ustedes pueden seleccionar individuos que pueden contribuir con aspectos dinámicos que quizás la empresa no posea, con conocimientos, con experiencia, etcétera. Entonces, cuando ustedes recluten, también preocúpense de sociabilizar a su personal para fomentar en ellos la dedicación para que el trabajo de los empleados sea más óptimo. ¿De qué depende entonces o de qué forma favorece el hecho de tener una cultura fuerte? Eso es muy importante, porque de nada servirá motivar a que ustedes tengan una cultura fuerte si es que realmente no saben en qué les va a servir. El hecho de que ustedes se preocupen de tener una baja rotación de personal, el hecho de que ustedes se preocupen de poder tener una cultura impregnada, arraigada, difundida con amplios valores y con individuos comprometidos, eso les va a favorecer, porque el desempeño se incrementará. Los empleados saben qué es lo que tienen que hacer y también van a saber mucho mejor qué es lo que se espera que ellos hagan. Por lo tanto, se van a disminuir los conflictos y también se va a evitar que el desempeño disminuya. Y a medida que la cultura se hace más fuerte, va a tener un mayor efecto como gerentes. Porque ustedes van a poder tener una mayor influencia en sus colaboradores porque ellos van a estar motivados y van a ser obedientes a su dirección. El origen de la cultura es importante también comprenderlo. Cuando hablamos del origen de la cultura nos referimos a lo que está manifestado dentro de la declaración formal de la misión y la visión de los fundadores. Los fundadores establecen la primera cultura proyectando la imagen de lo que la empresa desea hacer. ¿Y cómo se sostiene entonces esa cultura que está impregnada en la misión? Cuando se hace una cultura, debe ser sostenida a través de varias prácticas dentro de la empresa. Para el caso entre el hecho de seleccionar a un personal, el gerente ¿qué hace? Debe juzgar a los candidatos disponibles por los requisitos del puesto de trabajo y por la capacidad de este individuo
de ajustarse a la organización. Entonces los gerentes hacen preguntas como por ejemplo, ¿prefiere trabajar solo o trabajar en equipo? ¿Se siente más cómodo en un ambiente formal o en un ambiente informal? ¿Preferiría usted archivar documentos en el sótano o ser recepcionista en un hotel? Entonces, en general, el gerente hace muchas preguntas con el fin de obtención de información relevante para tomar decisiones y poder comprender si realmente el individuo que está postulando esta vacante cumple con los requerimientos del puesto y tiene las capacidades disponibles necesarias para poder satisfacer las exigencias del puesto. Los actos de los directores también tienen un efecto importante en la cultura, porque a través de lo que ellos dicen y hacen se establecen metas o normas que se filtran en toda la empresa. Entonces es importante que la empresa debe ayudar a los empleados a adaptarse a la cultura mediante un proceso de socialización que viene dado por un proceso donde ellos tengan que asimilar en su mente la manera de proceder y cómo ellos deben tener que desarrollar todas las actividades. ¿Y cómo ustedes pueden ayudar a esto? ¿Cómo ustedes pueden ayudar a que el proceso de socialización de la cultura de la empresa pueda ser más óptimo y más rápido? Hay un proceso que reduce la posibilidad en que los empleados nuevos les cueste un poco adaptarse a esta cultura, o cuando no conocen la cultura, o cuando hay que transformar mucho las ideas y hay una renovación muy elevada de las cosas. Primero, se debe ilustrar la filosofía de los fundadores a través de la visión y la misión. Para eso hay ciertos criterios de selección de empleados con el fin de poder seleccionar los que estén más en armonía con esta filosofía que está en la empresa. Y la dirección se encarga de socializar a los empleados que han ingresado a la empresa con el fin de adaptarlos y nutrirles de los valores que tiene la cultura para que ellos puedan conocer todo el ciclo operativo o el nivel funcional relevante para poder formar parte de la empresa. Entonces, si hablamos de la manera en que le podemos enseñar a estas personas, que son los potenciales entrantes al grupo humano de trabajo, usted puede enseñarles la cultura a través de anécdotas, por ejemplo. Ustedes pueden tener una reunión social, quizás hacer un asado con el grupo de colaboradores después de la hora de trabajo, para que puedan compartir experiencias, conocimientos, maneras de vida, etcétera, pero con el fin de poder explicarles a través de ejemplos reales y prácticos la importancia de que la empresa pueda tener una aplicación ardua y significativa de las normas que la empresa ha definido. También ustedes pueden utilizar ritos, por ejemplo, para poder repetir ciertas actividades que ustedes han desempeñado, contarle un poco lo que han hecho, los esfuerzos que han realizado, los valores que tienen ustedes como empresa y las metas importantes que ustedes están incorporando y practicando para que las personas que se van incorporando al grupo humano puedan estar en conocimiento de ellas y puedan trabajar en base a eso consistentemente. También ustedes le pueden hacer referencia a símbolos materiales, por ejemplo. Ustedes pueden básicamente orientar a los individuos que se acaban de incorporar al grupo humano para que ellos puedan generar un perfil de lo que deben desarrollar en su personalidad, en su forma de vestir, por ejemplo, o en la manera de reaccionar ante ciertas instancias divertidas, o casuales, o serias. Por eso es que es importante que ustedes les proporcionen información en cuanto a esta etapa de inducción. Es decir, básicamente, dónde van a trabajar, quiénes son sus compañeros, a quién le deben rendir cuentas, quién le va a supervisar, y todo lo necesario para que ellos puedan estar bien adaptados a la empresa. También deben darle a conocer el lenguaje. Ustedes deben fomentar el criterio de que se maneja un lenguaje adecuado, no un lenguaje soez ni profano, sino que un lenguaje que edifique y fomente una cultura de buena comunicación. Entonces, como un ejemplo, podemos mencionar que en Honduras, los empleados de la música, por ejemplo, ellos le llaman huesos a hacer trabajos extras. Entonces, por ejemplo, si usted tiene que trabajar 8 horas diarias y su jefe le dice que va a trabajar 2 horas adicionales, ellos le dicen, oye, va a tener que hacer 2 horas de hueso. Entonces, hay una cierta disonancia cognitiva en eso, pero igual es importante que ustedes comprendan de que en ocasiones en las empresas hay un lenguaje informal o lenguaje coloquial o jergas que se utilizan para poder hacer mención a ciertas cosas. Por ejemplo,
Los ingenieros le llaman iguanas allá en Honduras. A comer comida de perro le llaman algunas farmacéuticas a las personas que se exponen a ingerir medicamentos que se van a lanzar al mercado. Entonces igual es como súper relativo, pero básicamente que ustedes entiendan que hay muchas maneras de poder hacer entender a las personas que se van a incorporar al negocio la manera de poder hacer las prácticas dentro del negocio. Ustedes también pueden afectar como gerentes, o la cultura puede afectar a los gerentes, de que la cultura define lo que pueden hacer y también define lo que no pueden hacer. Y esas limitaciones pueden ser explícitas en las normas de la empresa. Y la cultura, particularmente, cuando es fuerte, limita las opciones en toma de decisiones del gerente en todas las áreas funcionales del negocio. Por eso es que es importante que, como la cultura afecta a la empresa, exista una autonomía que se debe incorporar en los puestos de los empleados y también se deben hacer actividades individuales o en equipo y debe haber una decisión en cuanto al criterio para poder decidir en cuanto al grado en que los gerentes el grado en que los gerentes de los departamentos tratan con otros gerentes, cómo va a ser el vínculo comunicacional y el grado de autoridad y responsabilidad que tienen sobre el subordinado. También hay un grado en que los gerentes se deben interesar en aumentar la satisfacción de los empleados. Entonces ustedes deben, como administradores, deben estar permanentemente observando y analizando de qué forma pueden ustedes lograr que el nivel de satisfacción de sus trabajadores sea mayor. Para eso deben tener claro los diferentes estilos de liderazgo apropiados para su negocio y deben eliminar cualquier tipo de desacuerdo y a su vez incluir una instancia constructiva de mejoramiento colectivo. Deben imponer controles externos o permitir que los empleados controlen sus propias acciones. Y también la cultura afecta al control en el hecho de que hay ciertos criterios que deben subrayarse en las evaluaciones de desempeño de los empleados para que puedan tenerlas presentes. Y como consecuencia hay a veces repercusiones que traen básicamente el excederse del presupuesto o hechos relevantes para la empresa. Pero en general la cultura afecta a la empresa en el dinamismo de la oficina, en la creatividad, en la libertad de expresión, en la ausencia de coerción o en los medios que hay existentes dentro del negocio. Pero también hay una cierta determinación de hacer divertido el trabajo, lo cual influye en la manera en que se laboran los empleados y en la forma en que los gerentes realizan las funciones administrativas. Entonces, hemos hablado hoy acerca de la cultura, de la relevancia que tiene la gestión del gerente para poder motivar, para poder inculcar la cultura, hacerla desarrollar para pasar de una débil a una fuerte. Y todo eso es importante que ustedes lo conozcan porque les va a ayudar a poder desarrollar un buen equipo de trabajo. Entonces, como ustedes ven, ya hemos llegado al fin de la primera etapa de este tercer capítulo de Aprende Plus. Y lo importante es que ustedes puedan recordar estos aspectos importantes porque les va a ayudar a desarrollar buenas tácticas operativas al momento de llevar una gestión administrativa adecuada para inculcar en los individuos un mayor compromiso por el trabajo eficaz y eficiente para que puedan cumplir con las metas y los objetivos de la misión y la visión en el mediano y el largo plazo. Entonces, dejamos con ustedes esta clase. Viene a continuación la clase 3.2 para que puedan seguir y terminamos esta clase. Muchas gracias.